Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre, abordamos ahora la 12ª clase del curso de Filocalía 2020. Va a ser un poco particular o diferente a las anteriores porque no nos acercaremos a ningún texto en particular, sino que intentaremos resolver consultas que se han suscitado a partir de las clases anteriores. Consultas que nos han llegado por correo electrónico, alguna llamada telefónica o por los comentarios mismos en el blog. Son 4 o 5 temas diferentes, importantes. Voy a tratar de reseñarlos brevemente y de profundizar algunas de las explicaciones que dimos en los vídeos anteriores. Me decían en una de las consultas, ¿cuál es el objetivo de la vida espiritual en el contexto de Filocalía para los monjes que están reseñados en estos 4 tomos extensos y complejos que muchas veces se repiten y que otras incurren en aparentes contradicciones? ¿Cuál es el objetivo de la vida espiritual? La unión con Dios. No hay ninguna duda que detrás de toda ascesis, práctica, oración o recomendación que los monjes nos dan o se dan entre sí, está el trasfondo de esta búsqueda intensa, apasionada, de la unión con Dios, con el amado de sus vidas, de nuestra vida, con el creador y sostenedor de todo lo que existe. ¿Cómo se logra la unión con Dios? Resumiendo lo que nos dicen todos los monjes en Filocalía. ¿Cómo se logra la unión con Dios? Mediante el silencio mental. Cuando la mente se calla. Cuando la loca de la casa, en palabras de Santa Teresa, hace silencio. Esto es una de las cosas más difíciles de lograr en la vida espiritual. Nos dicen, incluso santos o espirituales ajenos a Filocalía, que la mente es indomable. Es más fácil manejar el viento que los pensamientos que van y vienen de continuo en el espacio mental. Entonces, ¿cómo silenciar la mente? Que es el medio para la unión con Dios. Porque recuerden ustedes que nos dicen en Filocalía que al silenciarse la mente, la gracia que siempre está presente en el corazón se hace para nosotros evidente. No es que haya que alcanzar algo nuevo, algo que no tenemos, sino que estando nosotros de continuo sumergidos en la plenitud de la gracia, no nos damos cuenta de ello por el barullo mental, por el ruido de la mente. Se usa mucho el ejemplo del pez en el agua, en el océano. Es como si nosotros, siendo un pez en el océano, reclamáramos la presencia del agua. Dijéramos, ¿dónde está el agua? ¿Cómo accedo al océano, al mar? No nos damos cuenta que la gracia nos inunda y nos plenifica, nos envuelve de continuo. Porque estamos casi todo el tiempo identificados con la mente, con la continua divagación, el continuo transcurrir y discurrir de pensamientos sin fin. Entonces, el objetivo de la vida espiritual es la unión con Dios. A esta unión se accede mediante el silencio mental.
Si la mente se calla, la gracia y la presencia divina en la vida cotidiana se nos hace evidente. No hace falta ninguna otra explicación. Pero ¿cómo hacemos para dominar la mente, que es más difícil de domar que el viento? Los filocálicos tienen 3 métodos. Si tuviéramos que sintetizarlo y resumirlo, diríamos que tienen 3 métodos. Uno, el más usado quizá por todos ellos, es la oración de Jesús, que en otras corrientes espirituales, en diversas culturas y épocas, también existe con diferentes nombres, solo que no tienen ellos el nombre de Jesús, no lo usan. Por ejemplo, en la vía sufí, que vendría a ser la vertiente mística del Islam, tienen la práctica del dhikr, que es la repetición del nombre de Dios o de los 1000 nombres de Dios. En la mitología o en la cultura hindú, en las diversas vertientes espirituales del hinduismo, se apela a lo que hoy se conoce como el mantra, que es la repetición de una palabra sagrada o de una frase. Y así en diversas culturas. Nosotros, en el cristianismo, tenemos por excelencia la oración de Jesús, que involucra el nombre del Salvador, que nos trae en ese mismo sonido su presencia. El nombre sagrado de Dios para el cristiano. Este es uno de los métodos principales que los monjes de Filocalía usaban para aquietar la mente. La repetición incesante, ininterrumpida, la oración continua del nombre de Jesús, particularmente la apelación a la misericordia de Dios, mediante la frase que el peregrino ruso ha hecho famosa en Occidente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, o ten misericordia de mí, que viene a significar: acércate a mi corazón mísero, acércate a la miseria de mi corazón. La oración de Jesús, decimos entonces, es uno de los métodos preferidos de los monjes filocálicos, que abordan de diferente manera, algunos apelando a la respiración como un método de entrada hacia la profundidad del alma, otros apelando también a la quietud corporal estricta, que unida a la respiración y dirigiendo la atención hacia las profundidades del corazón, lo sumergía en un silencio profundo. Otros, como el pseudo Simeón, nos decía en la clase anterior, apelan a un forzamiento. El pseudo Simeón lo refería, y a propósito de una consulta lo menciono, en el segundo método de la oración y de la atención, pseudo Simeón decía que algunos trataban de reemplazar los pensamientos forzando la introducción de la oración de Jesús en la mente. Decía que este método forzado podía ser útil en algunas etapas, pero no en el largo plazo. Todo lo que es hecho a la fuerza, tarde o temprano cede, provoca la fatiga, y la derrota del monje era inminente. Entonces, la unión con Dios, a la cual se accede de manera fácil y simple cuando la mente se silencia, puede lograrse mediante la práctica de la oración ininterrumpida, de la oración de Jesús, o mediante otros 2 métodos, otras 2 formas. ¿Cuál es la segunda? La del abandono a la voluntad divina. Una completa rendición de la propia voluntad
a aquello que la vida nos traiga, es decir, a aquello que Dios nos da mediante los acontecimientos. Estos monjes que se entregaban al abandono o a la entrega a la voluntad divina, trataban de ver en cualquier suceso que se les presentara la manifestación de la voluntad de Dios. Y ante esos acontecimientos trataban de reaccionar como si ante Dios mismo estuvieran. Entonces la conducta propia, la conducta personal, adquiría una especial relevancia, porque es mi respuesta a lo que Dios me dice, a lo que Dios me presenta. Es como si cada suceso fuera una pregunta que Dios me hace, y yo entonces respondo acorde a ello. Este segundo método del abandono a la voluntad de Dios, que no solo lo vemos en Filocalía, sino en varios otros santos cristianos de Occidente, tiene importancia y se vincula con el silencio mental. ¿De qué manera? ¿Por qué la mente está continuamente haciendo ruido? ¿Por qué razón divagamos de continuo? Porque se pretende manipular la vida. La mente lo que quiere es organizar el futuro en función del pasado y entabla una continua negociación con lo que va sucediendo. La mente cree que es capaz de modelar los acontecimientos. Cree que puede controlar lo que ocurre. Y en esta creencia de fondo está la raíz del ruido mental, de la continua cacofonía, como decíamos días atrás. Si ustedes se sitúan en una posición atenta y revisan los pensamientos que van pasando, verán que todos tienen que ver o con el ordenamiento y acomodamiento de lo que pasó en el pasado, o con la previsión y planificación en general guiada por el temor de lo que vendrá en el futuro. El presente queda así totalmente ignorado. Nos abstraemos de lo que ocurre ahora y nos vamos atrás o adelante temerosos de lo que pudiera pasarnos. Por eso, esta doctrina o este axioma filocálico y también de otros, de abandonarse a la voluntad de Dios, de rendir nuestros deseos a lo que Dios quiera, a lo que Dios manifieste, es muy importante. Porque si esto se logra como actitud de vida, como trasfondo en el cual descanso en las horas del día, la mente se silencia, si no 100%, en una gran parte. Porque la hemos convencido de que todo lo que ocurre depende de la voluntad divina. Entonces, esta tarea de manipulación constante cede, o al menos disminuye. Así que tenemos que la unión con Dios es el objetivo de la vida espiritual en los filocálicos y en todos nosotros, que silenciar la mente es lo más importante para que la gracia y la presencia de Dios se haga patente en el cotidiano, y que la oración de Jesús y el abandono a la voluntad divina son dos de los tres métodos que estos monjes ponían en práctica. ¿Cuál es el tercero? El actuar con un criterio único. Ellos decían, con diferentes palabras, que había que hacer todo en la presencia de Dios, bajo la mirada del Creador, como si Él estuviera con nosotros en la celda, en la habitación. Es decir, someter
todo conflicto, toda duda, todo discernimiento a la pregunta, ¿cómo querría Dios que yo actuara ahora? O, ¿qué diría Jesús en los evangelios? ¿Qué es lo que me dice Jesús para actuar ahora mismo ante esta situación? Algunos enfatizan en tener a Jesús al lado, otros actuar bajo la mirada de Dios, lo dicen de diferente modo, pero establecían este criterio único de acción. De algún modo, aunque esto no es fácil, simplificaban las cosas y decían, yo no tengo que hacer nada que sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago para discernir, para saber de forma indubitable cuál es la voluntad de mi Padre, del Creador, de Jesús? El criterio indubitable es actuar bajo su mirada. Es decir, esto que voy a hacer ahora, ¿lo haría con Dios presente? ¿Lo haría con Jesús a mi lado? La respuesta quedaba clara. Así que ahí tenemos tres criterios. El actuar bajo la mirada de Dios es el tercero de ellos. Esto está ligado absolutamente con otra de las consultas, que es respecto del tema de la obediencia. Ustedes van a ver que los monjes de Filocalía tenían siempre un padre espiritual, un guía, un maestro, un anciano, como le llamaban entonces, que portador de la sabiduría de décadas de experiencia ascética, les servía como un factor de discernimiento exterior a ellos. Y esto les facilitaba mucho las cosas. Ahora vemos por qué. Bien, entonces tenemos este tema de la obediencia que se planteó la semana pasada y acerca del cual también publicamos una carta de San Ignacio de Loyola en el blog de la Fraternidad que nos envió el hermano Sergio, que participa de estas clases. Porque la obediencia era una manera más sencilla, en apariencia, que tenían los monjes filocálicos de usar este tercer criterio del que recién hablábamos, el de actuar bajo la mirada de Dios. Pero claro, en la soledad de la celda o en el desierto, en esta vida de reclusión que estos monjes tenían, era muy fácil engañarse a sí mismo y creer que esta conducta o aquella otra podía ser agradable a Dios cuando en realidad fuera tan solo una complacencia, una autocomplacencia. Entonces, tradicionalmente se apelaba al superior, al anciano, al guía espiritual. Y esto también lo encontramos en diversas tradiciones religiosas, culturales de distintas épocas. Ellos utilizaban al guía espiritual, al padre espiritual, como un modo muy eficaz de simplificar las cosas. Y esto les llevaba también al aquietamiento de la mente, porque ya no tenían que pensar, ni dudar, ni discernir lo que era correcto o incorrecto. Sencillamente hacían lo que su padre espiritual les dijera. Cuántas oraciones al día, qué trabajo manual debían hacer, si postraciones o permanecer de pie, si caminar o dejar el cuerpo quieto, si confesar sus pecados a los hermanos o reservarlos solo en la relación de paternidad espiritual, y cualquier otro tema
que pudiera sobrevenirles en su ascética, ellos lo dejaban enteramente en las manos y en la decisión del Padre Espiritual. Esto hacía que sus pensamientos cedieran y se silenciaran en gran parte, porque ya en el momento en que se habían consagrado y habían prometido una obediencia total a su guía espiritual, habían acordado, en cierto modo, remitirse a ello y dejar de lado cualquier duda, cualquier deliberación. Ellos ya no tenían discusiones interiores. Habiendo realizado el voto sagrado de obediencia, renunciaban a cualquier deliberación mental. Entonces aquí vemos cómo el papel de la obediencia fue para ellos importante y podría serlo también para nosotros. Pero en esta época, en los contextos de Occidente, es muy difícil y ya no es tradicional manejarnos con un padre espiritual. En todo caso, ya existe el acompañamiento, pero este acompañamiento, por su misma característica, es más deliberativo, está más sujeto a discusión, y no decimos que eso esté ni mal ni bien, simplemente que es diferente a lo que estos monjes vivían entonces. En resumidas cuentas, hoy no es sencillo encontrar una autoridad moral que de por sí, por su propia vida, pueda servirnos a nosotros como referencia indiscutible. Si esas personas existen, son de muy difícil acceso y en todo caso no están a la mano. Entonces, ¿qué hacemos?, se planteaba en otra de las consultas. ¿Cómo podemos utilizar este tema de la obediencia, de la sagrada obediencia en favor nuestro? No será sencillo. Quizá el único modo que tenemos a la mano es ceñirnos, dedicarnos a una línea espiritual dentro del cristianismo que profesamos, es decir, elegir un autor espiritual, un santo, una doctrina dentro del cristianismo que para nosotros se constituya regla de vida. De allí los diversos carismas, el carmelita, el franciscano, el dominico, el trapense y tantos otros, en donde apegándose uno a una línea de discurso espiritual, siguiendo en la mayor medida que podemos una de las reglas de vida que estos carismas nos orientan, podríamos de esa manera reemplazar de algún modo el papel del padre espiritual. También el intercambio con hermanos que están en el mismo camino, la consulta con quienes sean de nuestra confianza. Nunca va a ser lo mismo. No tenemos al alcance esa certeza indubitable, ese don de la consagración a un anciano sabio cuya palabra era para ellos sagrada. Pero al menos tenemos, por eso digo, insisto en esto, que decidir alguna línea de trabajo para nuestro desarrollo espiritual. Si este o aquel carisma me resulta más afín, no tengo que seguir navegando por distintas opciones. Tengo que aferrarme a una de ellas y seguirla a rajatabla lo más que pueda. Para eso, en el contexto monástico están las reglas de vida, están muchos libros de autores actuales, relativamente contemporáneos y también antiguos, a las que podemos ceñirnos y releyéndolos una y otra vez, veremos que en cierto modo se compensa esta carencia de guía espiritual cercana, viva y presente.
no aparecen otras alternativas en principio. Y el intercambio con hermanos es útil, porque si bien esto es una forma deliberativa de crecimiento, nos aporta mucha riqueza porque hay otros carismas, otra forma de ver las cosas, y podemos apoyarnos en esto también. Bien, eso era con respecto al tema de la obediencia. Quería destacar esto. Cuando los monjes de Filocalía hablan de actuar bajo la mirada divina, no necesariamente lo están poniendo a Dios en el papel de un juez severo. No tenemos que tomarlo necesariamente así, sino que es un actuar bajo la mirada divina como si tratáramos de congeniar nuestra conducta con las leyes que el Creador nos ha dado para mejor manejarnos. Lo destaco porque este tema de actuar bajo el criterio único de la presencia de Dios ha dado lugar también a este tema del juicio constante, de un excesivo escrúpulo y de un quedar sometidos, temerosos en exceso a fallar, a no ser dignos de la mirada divina. Y esto nos lleva a un extremo que incluso varios filocálicos reconocen no es del todo útil. Bien, así que este tema de la obediencia, ahí hacemos una mención con esto que hemos dicho. Hay otro tema que salió en estos días, que es el de la muerte. El del recuerdo de la muerte como uno de los criterios que los monjes usaban para manejarse en el día a día. La conciencia de ser finitos, de ser personas que tarde o temprano vamos a salir de este mundo. Darnos cuenta, no dejarlo de lado, es decir, tener en la copresencia, en una atención lateral, el recuerdo de la muerte, servía a estos monjes para darle a su vida espiritual una cierta intensidad que hoy por hoy en general no es muy habitual. Esta situación incluso de la pandemia parece ponernos en presencia también de este tema de la muerte y hacernos caer en cuenta que de algún modo damos por sentada la vida, como si morir fuera algo extraño, inusual, antinatural, como si la muerte fuera algo contra lo cual hay que rebelarse a toda costa, como si de algún modo creyéramos que podemos vencerla. Si la muerte se vence o si se esquiva, será fugazmente, transitoriamente, unos cuantos años. La sociedad en la que vivimos, la cultura en la que estamos inmersos, que podríamos denominarla de el hedonismo a ultranza, una cultura que busca el placer a toda costa, en todo momento, necesita obviar el tema de la muerte. Porque si nosotros viviéramos en plena conciencia de que somos personas que vamos a morir, muchas de las actividades que realizamos no las haríamos. No tendríamos la misma conducta si recordáramos de continuo la fugacidad de la vida, que estamos aquí como en un tránsito, en una peregrinación. Es un paso hacia la casa del Padre. Los monjes de Filocalía usaban constantemente este tema como un acicate, como un estímulo a su práctica espiritual. A eso se refería, por la consulta que me hacían, cuando algunos de los filocálicos hablan de el recuerdo de la muerte. Lo usaban para profundizar
en su sensación de fragilidad y en la búsqueda del amparo divino. Por eso, como se decía días atrás en alguno de los posts de las publicaciones del blog, ellos tenían muy presente que su refugio estaba en el muy alto, que solo tenían el amparo del Altísimo y ninguna otra cosa de este mundo. Reviso las notas y seguimos. Bien, hermanas y hermanos, yendo hacia la parte final de la clase de hoy, nos quedan 3 temas, breves, 3 consultas. Una de ellas se refiere al pensamiento y a los tipos de pensamiento. Filocalía nos dice básicamente que cuando nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos, estamos fuera de nosotros mismos. Es un estar fuera de sí. Pero diferenciemos 2 tipos de pensamiento. Unos son los pensamientos funcionales, es decir, aquellos que se refieren a algo específico, a una conducta práctica, a una planificación paso a paso en pos de un objetivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a construir una casa, nos ponemos a pensar, a planificar cuántos ladrillos van a ser necesarios, la cantidad de cemento, cuánta arena, qué albañiles vamos a contratar, etc. Estos pensamientos llamados funcionales no tienen ningún problema y no son un obstáculo a la percepción de la divina presencia en lo cotidiano. Son propiamente la función según natura de la mente. El problema son los otros pensamientos, los divagatorios, los de la mera función imaginativa, esos que decíamos antes entablan una negociación con los acontecimientos que se van sucediendo, que pretenden reordenar el pasado en función de la propia imagen de sí mismo o que pretenden manipular el futuro en función del placer. Es decir, están entonces los pensamientos funcionales y los pensamientos divagatorios, que son un ruido innecesario que, si nos identificamos con ellos, nos apartan de la verdadera vía del corazón, de la vida de la gracia y de la plenitud de la presencia. Esa es una aclaración que teníamos que hacer en función de una de las consultas que nos llegaron por correo. Otro tema es que hay 3 formas de atención y una cuarta, que es diferente a las 3 anteriores, que se ubica en otro plano y que está bueno aclarar a raíz de los comentarios que varios monjes efectúan en Filocalía. Una forma de atención podemos llamarla atención simple, que es aquella en la cual estamos totalmente absorbidos por el objeto al cual le estamos dando nuestra conciencia, nuestra atención. Está la flor, está el momento en que atiendo a la flor y en ese momento solo existe la flor. Es un modo al cual llamamos, según se nos enseñó en su momento, atención simple, plena atención al fenómeno. No está ni mal ni bien, tiene su utilidad específica según el momento y la situación en que nos encontremos. Luego está una forma de atención que podemos llamar atención dividida, en la cual mi foco de conciencia se divide entre 2 fenómenos diferentes. Esta es una atención
como se nos decía, más propia del karateka, el que practica las artes marciales, que tiene un foco de atención concentrado en sus propios movimientos y en seguir una rutina específica de acción en el combate, y tiene otro foco de atención totalmente concentrado en los movimientos del rival, del adversario. Y esa atención va oscilando entre uno y otro punto o va en simultáneo. Es una atención tensa, implica tensión. Y es a eso a lo que se refería el pseudo Simeón en la clase anterior, como la segunda forma de oración y de atención. Y la destacaba como propia de una etapa, pero no del todo conveniente, porque no podía sostenerse en el tiempo. La atención dividida no se puede sostener e implica un esfuerzo, una tensión. Como todo, es útil para ciertas circunstancias. Después hay un tercer modo de atender que cualitativamente podemos situarlo en un nivel superior, que sería la atención dirigida. Una atención en la cual, conscientes de nosotros mismos, orientamos nuestra conciencia hacia fenómenos específicos de nuestra percepción. Digámoslo de otro modo. Yo decido dirigir mi atención hacia allá. Elijo un fenómeno en particular para hacer crecer. Voy a dedicarme a atender a ello. Por ejemplo, a la oración interior del corazón, o a cómo brota la oración de Jesús por sí misma. O voy a atender, si estoy conversando con un hermano, a atender con toda mi atención a lo que está diciendo, a sus movimientos, a sus miradas, a la motivación que guía sus palabras. Y no voy a atender a los ruidos de la calle, a mis pensamientos, a lo que pasa en mi cuerpo. La atención dirigida es cualitativamente superior porque implica un acto de conciencia previo, que eligiendo lo conveniente se aplica a ello con toda la energía posible. Así que aclarando esta consulta por correo, tenemos la atención simple, que está dedicada por entero a un objeto. Podría ser una atención propia del científico, por ejemplo, cuando a través del microscopio observa una célula y dedica toda su atención a ese fenómeno en particular, en un cierto olvido de sí mismo. Después está la atención dividida, que divide el foco en función de algún propósito, como decíamos, en una lucha, o si es necesario atender en alguna ocasión a más de un fenómeno a la vez. Vendría a ser una especie de multitarea. Y después está la atención dirigida, donde merced a una intención previa, a un propósito establecido, dirijo todo mi campo de conciencia a tal fenómeno en particular. Habría una cuarta forma de atención que es la más indicada para la percepción de la divina presencia en nuestro cotidiano. Esa cuarta forma de atención sería no localizada, no focalizada. Implica un cierto manejo, es decir, una intención, un propósito, pero que se orienta más bien, digámoslo así, a no atender a nada en particular. Es como si intencionadamente desfocalizáramos la atención. A nivel de los ojos, esto se vivencia
como una ida hacia atrás en la cual perdemos conciencia de la órbita ocular y sentimos que en cierto modo no hay nadie que esté mirando, sino que la mirada y quien mira son lo mismo. Este tema no es simple y tampoco es el lugar y el momento para abordarlo, pero queremos aunque sea hacer mención de esto. Es una mirada global, que no se concentra ni en el cuerpo, ni en la propia mente, ni en los fenómenos perceptibles, ni en las sensaciones. Es una mirada deslocalizada, que si quisiéramos tener un ejemplo práctico, diríamos se ubica bastante detrás de los ojos y en la cual sentimos que no hay un yo que está mirando, sino que hay solo una mirada o un simple ver. Este tema da lugar a mucha profundización y lo abordaremos más adelante si es oportuno. Pero en principio, en Filocalía y en distintos autores de Filocalía, ustedes van a ver que estos 4 modos de atención, la atención simple, la dividida, la dirigida y la atención no localizada, se abordan en distinta medida y con distinta profundidad. Bien, ¿qué tema nos queda? Nos queda el tema que suscitara una de las publicaciones en la Fraternidad la semana pasada, cuyo título era más o menos que nosotros nos llevamos a donde vamos. Es una tendencia social y cultural de nuestra época el considerar que si cambiamos las condiciones exteriores de nuestra vida, se modificarían también las condiciones interiores de nuestra alma, de nuestro espíritu o de nuestra mente, si quieren. Esto se basa en una creencia muy enraizada en la sociedad, que dice que lo que nosotros sentimos depende de lo que ocurre afuera de nosotros, a nuestro alrededor, como si fuéramos meros espejos que van reflejando lo que ocurre fuera. Entonces, toda la energía, desde este punto de vista cultural, toda nuestra energía debe estar dedicada a modificar las condiciones de fuera, exteriores, para de esa manera sentirnos diferentes nosotros en el interior. En el campo espiritual, esto ha dado lugar, por ejemplo, a que nosotros mismos, mucha gente nos queremos ir a un monasterio, por ejemplo, porque en esas particulares condiciones de silencio vamos a poder hacer oración con más facilidad o vamos a poder sentir la paz del corazón con más facilidad. Si yo no tuviera esta responsabilidad familiar, si no tuviera este trabajo, o si no fueran estas las condiciones que me han tocado, yo podría estar mejor. Esto es falso, enteramente falso. ¿Por qué? Porque nosotros nos llevamos a nosotros mismos allí donde vayamos. En mi experiencia personal, estando en un monasterio trapense una temporada, recuerdo haber vivido con suma intensidad todos los fantasmas y las problemáticas mentales de una manera exacerbada, mucho más fuerte que en la ciudad y con mi familia. Porque encerrado en la celda, en medio del silencio que impone la regla trapense, todos mis fantasmas,
mis sombras, mis temores se hacían evidentes y eran, en muchos casos, inmanejables. Es decir, el monasterio no venía a facilitar la interiorización, sino que venía a patentizar lo que ya estaba en mi interior. ¿Qué queremos decir con esto? Que está muy bien orientarse hacia la vocación propia de uno. Si uno siente deseos y se siente llamado a la vida monástica, está muy bien. Lo mismo que hacia la vida familiar o cualquier otro tipo de forma de vida, deber de Estado o lo que fuera. Pero tenemos que hacernos conscientes que no es lo de afuera lo que determina el interior, sino que es precisamente al revés. Es lo que tenemos en nuestra alma, en nuestro interior, lo que está generando en parte las situaciones que vivimos. También es un tema complejo y que merece ser continuado más adelante. Pero no tenemos que creer que por un mero cambio exterior se van a modificar las situaciones de nuestra alma, de nuestro mundo interior. Esto no es así. Es más, a veces se produce lo contrario y se nos dificulta el crecimiento espiritual si forzamos un cambio en la situación de vida. En la historia de la espiritualidad se menciona con frecuencia una especie de metáfora o alegoría que dice que si uno va al bosque, a la soledad del desierto, en busca de silencio, puede encontrar más ruido que en la ciudad. Se le patentiza lo que tiene ya en sí mismo. Tenemos que asumir, hermanas y hermanos, que lo que no modifiquemos en las circunstancias de vida que Dios nos ha dado en el hoy, en el presente, no lo modificaremos por un simple cambio de las condiciones o circunstancias exteriores. Es ahora, en nuestro presente, con nuestra familia o con nuestro deber de Estado o en nuestro monasterio, en la circunstancia que nos ha tocado, donde debemos aplicar las herramientas que tenemos y transformarnos lo más posible. Tenemos que aceptar nuestro deber de Estado y a partir de ahí ver qué es lo que la voluntad de Dios nos está indicando o deparando para el futuro. Cualquier comentario, duda, ustedes saben que estamos a disposición y que el blog es para eso. Esperamos encontrarnos pronto, por ejemplo en la reunión de mañana, el lunes 20 de abril, para intercambiar sobre estos temas o cualquier otro. Hermanas y hermanos, que Jesucristo resucitado ilumine nuestro corazón y nos allane el camino hacia la paz profunda. Muchas gracias.